Bueno, Vamos. para romper el hielo, Gerardo, quiero que me hagas un comentario sobre cómo ves la escena política hoy, actual. La escena política hoy te la... Bueno, primero buenas tardes, gracias Ujú. por la nota. La escena política hoy está, digamos, fuera de lo común. Fuera de lo común porque estamos en una crisis política muy grande, Ujú. donde las ideologías han abandonado un poco a las ideas, a lo que eran antes las ideas políticas. Ahora estamos frente a una corporación política que busca perpetuarse en los cargos y algunos pobres que están luchando porque las cosas no sean así, les cuesta mucho trabajo. Este, fíjate que miserable que está la cosa al punto de que estamos discutiendo si los legisladores nacionales cobran un aumento o no, o si los concejales locales cobran un aumento o no. Estamos hablando de cosas miserables. Entonces, en ese contexto, la política ha tomado un rumbo muy lejos, muy lejano de las ideologías Ujú. y también del bien común por ahora. Hay algunos que están con la espada peleando contra los molinos de viento y creo que la crisis es tan grande que van a tener la oportunidad de demostrar que es posible otra historia en esto, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición? Al gobierno local pareciera que hemos quedado nosotros solos, los de Cambiemos. Ujú. Naturalmente las cosas se unen como tienen que ser, el peronismo en su lugar. Después que se han insultado, que se han hecho denuncias penales, que se han dicho que eran unos delincuentes y un montón de cosas más, este, dichos en boca del intendente Ujú. actual, pareciera que no tiene ningún sentido propio del peronismo en estas circunstancias, que lo más importante es la vocación de poder que tienen. Entonces la oposición se encuentra en un lugar eh, difícil, pero muy buen lugar en la medida en que somos nosotros los que estamos peleando por los aumentos, somos nosotros los que estamos peleando por la transparencia, somos nosotros Ujú. los que estamos tratando de ubicarnos ideológicamente en algún lugar. Te digo tratando porque naturalmente tenemos un partido que convoca a muchos otros partidos y de todas maneras va muy bien la cosa porque estamos todos tras de un bien común que es el sistema republicano, que son el respeto por las instituciones, la transparencia y demás. Así que ese camino lo estamos transitando con comodidad en la medida en que ellos están juntos y se transforman en un bloque, aunque vayan Ujú. en dos listas diferentes, que todavía hay que ver si van, pero nos colocan en una situación, digamos, histórica de privilegio para poder demostrarle a nuestros hijos que la ideología tenía algún sentido, aunque ganemos o perdamos, Ujú. independiente, ¿no? De esto hablaba tu colega Luis Castro, vicepresidente del comité. Ah, Luis, sí. Decía que una de las buenas cosas que le había pasado a la oposición desde 2019 hasta acá es que no se había disolvido, que no se había dividido. Que no se Que había sigo- dividido. Sí, esa es una buena cosa, sí. Ujú. ¿Cómo ves? ¿Especulás algo por las urnas de fin de año? Es muy difícil especular, porque Ujú. cuando uno especula entra en un juego que no es el que tenemos que jugar. Porque empezamos a distinguir la clase política del pueblo y hablamos de la gente como si nosotros no fuéramos pueblo. Y en realidad creo que el éxito o el fracaso de esta patriada que vamos a hacer ahora Ujú. tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo entienda que somos una alternativa, que podemos hacerlo, que vamos a presentar nuestros mejores hombres y mujeres, como ya lo dijo el presidente del Consejo Deliberante, sin pensar, naturalmente se piensa en ganar, pero sin estar haciendo cálculos como si la gente fuera un cordero que lo metemos dentro de un correo y lo Sí. contamos. Somos nosotros la gente, somos nosotros los que sufrimos las cosas, somos nosotros los que estamos en nuestra casa en pandemia, somos nosotros los que vemos cómo gobiernan, somos nosotros los que sufrimos la escalada impositiva, somos nosotros los que sufrimos que los gremios hayan perdido el rol de reclamar por los derechos, en el Ujú. caso de los docentes como yo, que no reclaman en un acto de cobardía y corrupción absoluta, se ve disminuido nuestros salarios, así que nosotros somos como todos, como vos, como muchísimos vecinos que estamos sufriendo eh, esta, esta traición desde el punto de vista de los gremios y somos nosotros los que vemos cómo se gobierna y cómo se hacen las cosas y lo que no nos gusta.
Mirá, tenemos líderes positivos y líderes negativos. Ujú. Un líder negativo es aquel que busca su propio beneficio, o la perpetuación, o moverse dentro de la pertenencia a una corporación, que en este caso política. El líder positivo lo entiendo yo como aquel que busca el bien común, el bienestar general, Ujú. que intenta darle a la gente respuestas que hasta el momento no la ha tenido. ¿Qué gente espera respuestas? Los que esperan en silencio en sus casas, los que fueron abandonados, los que esperaron transparencia y no se la dimos, los que esperaron coherencia ideológica y no se la dimos. Cuando no se la dimos, te digo, estoy hablando concretamente de Cambiemos en Torque, ¿no? Ujú. Entonces, ser un líder significa representar a esa gente, no es guiarlas, Ujú. sino representarlas, porque esa gente tiene un interés que tiene que ser el común que tiene que tener ese dirigente. Ese dirigente que cree que puede llevar a la masa simplemente con hablar, ya se terminó, no existe más. Hoy creo yo que el dirigente es aquel que representa el bienestar, la necesidad de sus conciudadanos y quiere llegar al poder para poder plasmar esas necesidades, poder resolverlas de alguna manera. ¿El fin justifica los medios? Bueno, eso es una frase atribuida a un pensador del Renacimiento que se llamaba Maquiavelo, pero él jamás en su vida dijo que el fin justifica los medios. De su libro El Príncipe surgió esa idea. Yo no creo que el fin justificó los medios por ninguna, de ninguna manera. El fin justificaría los medios en un sistema donde no importe la ética. Ujú. En el caso nuestro, si alguno de nosotros pensara eso, va a ser castigado por el resto de la gente que acompañe, porque ninguno piensa eso. ¿Qué crees que pasa cuando los medios de comunicación, en vez de mantenerse neutral, en vez de dar el lugar para que cada alternativa pueda hablar, pueda expresarse, eh, por ahí ocurre, y hoy está pasando la censura, esa censura disimulada, ¿no? Ese prepoteo en algunas ocasiones? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Primero para entender los medios de comunicación nos tenemos que poner en su lugar. Ujú. Nosotros tenemos en Torkins una sociedad, una economía muy reducida, un nivel de económico muy bajo, por lo cual los medios no pueden ser independientes jamás. Razón por la cual aquellos que viven de los medios, como vos vivís de lo tuyo, como yo vivo de lo mío, pueden caer en la necesidad de no generar polémicas para no lesionar su statu quo. Eso puede pasar, puede ser una de las razones, que no sé si la es, no quiero decir que la sea. La segunda razón es la posibilidad de estudiar, que algunos la han tenido y otras no, para saber cuál es el rol periodístico. Vos lo estás estudiando y sabés que tendrás materias que te orientan en qué debe hacer. Naturalmente no conozco ni creo que exista un periodista independiente. Ujú. Sin embargo, cuando estamos haciendo una visión de país tenemos que entender que el país tiene cosas claves como la educación. Y si los docentes en la escuela y en las universidades y en los claustros y en las aulas están diciéndoles a los alumnos que está bueno mantener la palabra empeñada, vos desde tu rol de periodista no podés decir lo contrario, porque estás desandando un camino que intenta tener más de 100 años, que nace a partir de la ley 1420. Entonces, la ley de educación. Ujú. Si toda la vida estuvimos diciendo eso, vos no lo podés andar, porque al menos tenés que respetar una de las pocas políticas de Estado que tiene el gobierno, que creyó en aquel momento que la educación podía salvar a la Argentina y llevarlo a un lugar de privilegio como lo tuvo y como todos esperamos que algún día lo recupere. Entonces tu rol debe ser mucho más pensado, mucho más estudiado, mucho más referido a la teoría de un periodista, a las materias que estudió en la facultad, mucho más respetuoso de los saberes. Y en la medida en que esas cosas pasen, esas cosas no se dirán. Es impresionante cómo se esquiva ese tema hablando de medios de comunicación y periodismo, porque yo no iría a un hospital sabiendo que ese doctor no tiene un título de doctor. Uh-huh. Entonces parece que al hablar de periodismo, no importa. ¿Pasa eso? ¿Crees No, que pasa yo eso? creo que es propio de la época. Vos pensás que en Torquay se desarrolló el periodismo
como se pudo, y hay gente que es dueña de ese periodismo y que hay que reconocérselo, Ujú. que ha hecho de los medios un lugar. Y ahora se ven las nuevas generaciones, que son todos ustedes los que estudiaron, los que se profesionalizaron, y ya no va a haber lugar a quien no haga esto. Pero también hay que destacarle esa tarea a ese que no pudo estudiar por alguna razón en su vida, pero que amó la radio, la televisión, el micrófono, el saber, el comunicar, que lo ha hecho toda la vida. Pero sobre todo el periodista lo que tiene que cuidar son las políticas de Estado, que son vitales para el país, porque la política de Estado estuvo toda la población a favor. Por ejemplo, tenemos a mi entender dos políticas de Estado, la educación y la democracia. La democracia instalada desde Alfonsín acá. A nadie se le ocurre que vamos a dejar la democracia de lado, pero sí, a su vez, tenemos que mantener ese discurso, porque es una política que estamos todos de acuerdo, que se instaló en las escuelas hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Entonces, pongámonos las pilas y llevemos eso en ese sentido. Hablando de democracia, el lunes se hizo conocer una nota que hizo Crónica el fin de semana a Dualde, no sé si la escuchaste. No. Dualde dijo lo siguiente, en estas palabras: voy a tratar de hacer todo lo posible para que este gobierno no siga. Bueno, fiel representante del peronismo, desestabilizador, golpista, cuando algo no le gusta directamente no cumple la ley. Y es una costumbre que tiene el peronismo y es una costumbre avalada por la población que siempre le da el sufragio a su favor. Y entonces, a mí no me sorprende para nada una persona autoritaria como Dualde que hace una ley que no se podía cumplir, inconstitucional. Hizo leyes, propuso leyes inconstitucionales, que participó de un peronismo que de repente hizo un neoliberalismo y de repente se fue a otro lado. Un tipo que fue vicepresidente, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo conocemos, yo lo conozco, no me sorprende, para nada me sorprende. Es más, diría que casi es sincero con su pensamiento. Nosotros dos somos directores de cine, ¿sí? Bien. En este caso vos. Quiero que definas al gobierno nacional con el título de una película que hayas visto. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Sí. ¿Por qué? Porque es una locura, porque la violencia se instaló en la sociedad, porque los malos parecen ser los héroes, porque acordate que John Travolta hace de muy malo, tipo matón, y en la Argentina nos estamos comportando de esa manera. Y nos podría representar esa película, habría que analizarlo con mucha más profundidad, pero reúne las condiciones donde el incumplimiento de la ley es la regla normal y se anda en ese mundo, que no es el mundo, nosotros no estamos en una mafia como lo representa la película, pero sí en el incumplimiento, en la anomia absoluta, que es el incumplimiento de las normas. Y bueno, nos puede pasar cualquier cosa y nos acostumbramos. Fíjate que la pandemia, como mal mayor, permitió que se viole la Constitución, que es la ley más importante del país, y la violó con un decreto el presidente. Con un decreto. Ni siquiera la violó el Congreso con una ley. Y todos estuvimos de acuerdo, yo no. Todos estuvimos de acuerdo. La población dijo que gracias, nos cuidan, que no nos enfermemos. Y en realidad estaban violando todos los derechos. Claro, cuando esos derechos lo empezaron a sufrir, se hace bien el dicho. Ahora golpean tu puerta. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo definirías al gobierno local en una película? Con el título de una película. A ver, que déjame pensar una película que defina el gobierno local. Una película que tiene que ser algo así como una tradición. Déjame pensar. Sería una película, si la pienso, donde el que guiaba al rebaño lo guiaba el matadero. ¿No? Una cosa muy difícil de pensar. La grieta, para mí la grieta está entre los malos que roban, los malos que mienten, los malos que hacen las cosas definitivamente mal porque quieren. Esa es la grieta. O sea, yo me opongo al kirchnerismo porque es corrupto. O sea, si eso es una grieta, bienvenida sea la grieta. Yo me opongo a esa gente porque esa gente roba, porque esa gente no respeta la ley. Porque los que militan para ricos y son pobres. Son los hermanos no deseados de los ricos, los pobres acá en la Argentina. ¿Viste? Entonces, vos cuando pensás eso decís, ¿qué es la grieta? La grieta es entre lo que está bien y está mal para mí. Los chicos en la escuela, yo hablaba de educación, hablaba de los maestros y los gremios que están un poco calladitos. No, los gremios no están calladitos, están traicionando a la masa obrera. Están traicionando lo que juraron defender. Es una vergüenza
lo que están haciendo, no están calladitos, están traicionando, ¿eh? Están cometiendo algo tan ilegítimo que si fuera legal sería un delito. O sea, no lo minimicemos lo de los gremios es gravísimo, es terrible. Tiene que ver con la legitimidad política que estábamos hablando hace un tiempo. Sí, son legales, pero son ilegítimos absolutamente. Son lo peor. Una corporación asquerosa. Es más que nada... No todos los gremios, ¿eh? Sí. En este caso te hablo de los docentes, que es el que más me toca. Es una representación... Una vil representación de lo peor del peronismo. ¿Y qué pensás de esto que viene pasando hace bastante ya? Que es hacer un rejunte, si me permitís la palabra, de muchos frentes, taca, para vencer a la alternativa más fuerte. Para un grupo de gente, que no te voy a decir si es de mi partido o es peronista, puede ser de cualquiera, es la idea, la necesidad que tiene de saber que su propuesta es la mejor y que quiere hacer bien para la comunidad. Por eso se junta con otro que piensa lo mismo y que moderan sus pensamientos y su ideología para poderle hacer bien a la gente. No se suman partidos simplemente decir vamos a ganar las elecciones. No, las elecciones son lo necesario para llegar al poder y cambiar la vida de la gente. Cuando vos estás preocupado por los pobres, cuando vos estás preocupado por el desarrollo del país, cuando vos estás preocupado por la educación y un montón de cosas, a veces eso supera la ideología que tenés y te dice vamos a juntarnos porque si no, no vamos a llegar nunca a hacer lo que pensamos y se nos va a pasar la vida sin poder hacerlo. Y entonces es la grandeza que hay que tener en ese momento para que el tipo que es de izquierda sentarse con uno que es de centro derecha, conversar y decir, mirá, a mí no me importa si privatizamos o no los trenes, o si los estatizamos o no. Tenemos que ver cómo hacemos para que esta gente salga de la pobreza, para que tenga dignidad. Nos va a llevar mucho tiempo. Vos pensás que una persona, para sacarla de la pobreza, nos va a llevar 30, 40 años. Y nunca empezamos. ¿Qué te va a poner a pensar en qué partido si no se une con el otro? Y si quiere ganar las elecciones, esa gente que no quiere ganar las elecciones. Necesita ganar las elecciones para poder plasmar esa ideología, esas ganas que tiene de hacerle bien a la gente. Hay mucha gente de esa. Lo que pasa es que no tiene prensa. Exactamente. ¿Cuándo le hacen un reportaje? ¿Cuándo le hacen un reportaje a uno bueno, que está escondido por ahí, va en colectivo al trabajo, ayuda a todo el mundo, propone proyectos, dedica su vida y todos le dicen, son todos unos ladrones? Ese tipo no se lo merece. Me gustaría que dejes una reflexión sobre lo que queda de acá a las elecciones legislativas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que querés que pase? Lo que quiero que pase es que la gente entienda que hay personas de bien, que hay personas con muy buenas intenciones, en todos lados, en todos lados. Yo no voy a hacer discriminar entre partidos políticos. Todos los partidos políticos, hay muy buena gente que quiere hacer bien por los demás. Solamente hay que saber mirar y entender que esa persona te quiere representar y te quiere ayudar. No podemos pensar en esto de que son todos iguales, son todos malos. Porque cada vez que decimos eso desesperanzamos a un joven. Y además le ponemos un manto oscuro a aquel buen tipo o buena mujer que está intentando llegar a la política para hacer el bien. Que lo hay. Entonces mi reflexión sería, pensemos mejor y que nuestros problemas económicos y nuestro hartazgo y nuestra bronca hacia la clase política pueda pasarse por el tamiz para poder entender que hay gente buena que no se merece que se lo maltrate de esa manera. Bueno, por último, ¿cómo ves el aula? ¿Estás ejerciendo como profesor? Sí, el aula es siempre linda, los chicos son bárbaros y naturalmente que tienen la impronta de estos tiempos, ¿no? De los tiempos de la aceleración de lo inmediato y del servicio fácil de las cosas. Pero ya te digo, son los que vienen sin fanatismo y eso es lo rescatable de ellos. Okay. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.